Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia del eterno Yehoshua, la salvación de Jehová, la cual ha alcanzado a muchas personas alrededor de esta hermosa planicie tierra. Aleluya. Qué bendición, amada familia, entrar en este tiempo de delicia. Les habla su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia, estudiante de Raíces Hebreas en el Instituto de Raíces Hebreas de la Kehilá de Yehoshua, bajo la cobertura de las asambleas Alfa y Omega. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon Morales y su esposa, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín y estudiantes de esta preciosa Kehilá de Yehoshua. También saludos a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach, y también a las nuevas personas agregadas últimamente. Qué bendición, amada familia, en este tiempo de delicia, deleitarnos en esta parashá titulada Kitik Tzor, cuando ciegues, enfocados en Deuteronomio 24, 19, Deuteronomio 25, 19, Oseas 10, 12, y el Salmo 143. También estaremos estudiando Lucas 12, 13, 48. Bien, amada familia, oremos a nuestro Abacadosh. Precioso Abacadosh, eterno Jehová, gracias por tu amor, por tu justicia, por tu verdad, por guiarnos cada vez más hacia el Emet por medio de tu precioso Espíritu Santo. Gracias por esta hermosa familia, por esta hermosa Kehilá, por la oportunidad de encontrarnos cada vez más con la Torah, cada vez más con tu palabra, que nos redarguye y nos instruye para ser mejores personas en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Sigue bajo tu rajen, bajo tu misericordia y tu fidelidad, ayudando a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los seres vivientes, mientras llega tu gloriosa venida. Prepáranos como tu novia en esta corrección del alma, precioso Abacadosh. Te doy toda rabá, amado Elohim, en el Ruach HaKodesh, quien es nuestro consejero, nuestro amado compañero y amigo, bajo la luz de Yehoshua y la eterna salvación que tenemos en él. Amén y amén. Bien, amada familia, como vemos en esta hermosa parashat, Kitik Tzor, encontramos en Deuteronomio 19, 22, algo muy importante, ¿sí? Y es hablar sobre las cosechas, ¿sí? Hablar sobre la cosecha. Obviamente el Eterno traza diferentes instrucciones a su pueblo de Israel. Al igual esas instrucciones son para este tiempo. Es algo tremendo. Es algo muy importante el tema de la cosecha, ya que es pensar en nuestro propio alimento. Involucra también trabajo. Involucra también una tierra, involucra una semilla. Obviamente, este cosechar era físico para el pueblo de Israel, pero también es espiritual. Aleluya, qué bendición. Bien, amada familia, como les explicaba ahí en Deuteronomio 19, 22, deja algo de la cosecha para los pobres. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Este era uno de los programas de bienestar de Dios, de Jehová, para Israel, estableciendo el derecho del espigador. Se instruyó a los agricultores para que no cosecharan completamente sus campos, de modo que quedara algo para que los trabajadores pobres lo recogieran por sí mismos. Otra parte del versículo nos dice: yo te mando a que hagas esto. Esta era una forma maravillosa de ayudar a los pobres. Ordenaba a los agricultores tener un corazón generoso y hacía que los pobres fueran activos y trabajaran por su comida. Habría un camino para que pudieran satisfacer sus propias necesidades con dignidad. ¡Qué tremendo! En Deuteronomio 17 y 19, mis amados Ajim Bejayot, próxima cita de esta hermosa parashat en este hermoso día de delicia, Jehová le ordena a Israel destruir merecidamente a Amalek. Tremendo. Acuérdate de lo que hizo Amalek. El ataque amalecita contra los israelitas está registrado en Éxodo 17. En respuesta,
Josué lideró los ejércitos de Israel en la victoria sobre los amalecitas, mientras Moshe oraba por ellos, asistido por Aarón y Hur. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, debido al fuerte mandato de Jehová de luchar contra Amalec hasta que fueran completamente conquistados. Muchos ven a los amalecitas como una imagen de nuestra carne, que constantemente lucha contra el espíritu y debe luchar contra ellos hasta que sean completamente conquistados, de acuerdo a la concordancia hecha en Gálatas 5:17. Israel iba a hacer esta guerra contra los amalecitas. Obviamente sería más tarde, cuando estuvieran descansando en la tierra unos 400 años después. Jehová ordenó a Saúl que hiciera la guerra contra los amalecitas, y su fracaso en destruirlos por completo fue el principal acto de desobediencia que le costó el trono a Saúl, como lo vemos en 1 Samuel 15, 2:9 y 1 Samuel 28, 18. Que vemos aquí el fruto, ¿sí?, de la obediencia. Cosechar obediencia, recoger bendiciones. Eso es lo que vemos. Obviamente, es importante el ser militante en guerra, como nos lo enseña estos versículos. Ahora vamos a Oseas 10. Nuevamente, el Señor hablando sobre la misma connotación de ser sembradores y sobre la tierra. Algo muy importante. Ahí en Oseas 10:12, mis amados Ajim Bejayot, vemos que Jehová le dice a Israel que hagan barbecho en su corazón. Tremendo. Israel había sembrado la semilla del pecado y pronto cosecharían el juicio de Jehová. Aún ahora, si sembraran justicia, ellos segarían misericordia en la siguiente cosecha. Todos sembramos en nuestra vida, pero ¿sembramos semillas de justicia? ¿Qué cosechas crecerán de las semillas que sembremos hoy, o esta semana pasada que sembramos, o el mes pasado que sembramos? Una buena pregunta para hacernos en nuestro interior. Haced para vosotros barbecho, dice Jehová. Jehová edifica sobre la ilustración de sembrar y cosechar, al decirle a Israel que haga barbecho. Tierra que no ha sido arada por más de un año. Es una tierra que es dura y testaruda. Se resiste a la semilla. Hace poco bien el sembrar en barbecho. Debe abrirse primero. En ocasiones, cuando la palabra de Jehová, la bendita Torá, sale y parece que tiene un poco de efecto, es debido a que cae en barbecho. La tierra dura que no permitirá que la semilla de la palabra penetre y se haga fructífera. Ya que el barbecho es duro, probablemente no querrá ser abierta. Está dura y compacta, y la navaja del arado duele mientras la abre. Si el barbecho pudiera hablar, probablemente lloraría mientras es arado, pero es inútil como tierra mientras permanezca barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Nos recuerda de cómo abrimos el barbecho. Lo hacemos al buscar a Jehová, no a nosotros mismos o a los ídolos, porque es el tiempo en que Jehová trabaja en su pueblo. Muestra que el tiempo para abrir el barbecho es ahora. Esto debiera de hacerse inmediatamente. La temporada está pasando y si no pones la semilla en la tierra, la lluvia temprana pasará y tus campos estarán sin fruto. Hasta que venga y os enseñe justicia. Esto nos dice cuánto tiempo debemos de abrir el barbecho y sembrar la semilla de justicia. Lo hacemos hasta que llegue la cosecha. El uso de ilustraciones de sembrar y cosechar de parte de Jehová nos recuerda que la cosecha está en ocasiones a una temporada de distancia. Algunas veces las personas esperan sembrar pecado por años, pero el cosechar misericordia tan pronto hayan sembrado justicia en un día, mantente sembrando en justicia y cosecharás misericordia a su debido tiempo. Qué tremendo, ¿no? Hermosa ilustración que nos muestra la bendita Torá. Ahora descansemos sobre lo que nos dice el Tejilín 143, ya que es importante vivir esa intimidad con el Eterno, como la vivió David, y como nos explicará este precioso salmo, el cual fue escudriñado
para crecer juntos en familia. Primeramente este siervo que habla a ustedes, mis amados hermanos, como también ustedes, mis Ahim Behayot. Bien, en el Salmo 143 encontramos algo muy hermoso y es la esperanza para el alma perseguida. ¿Sí? Es lo mismo que podrían haber vivido los israelitas cuando estaban siendo perseguidos por los amalecitas. Es lo mismo, ¿sí? Pero la esperanza, vemos aquí que es un fruto, ¿sí?, de la fe que se sembró, de la fe que pudieron ejercitar o pudieron adquirir estos israelitas al ver cómo se abrió el mar y al ver las plagas de Egipto, cómo protegían al pueblo. Probablemente. Pero bienaventurados sois que creen sin ver. ¿Quiénes? Nosotros, los de la diáspora. Aleluya, qué bendición. Bien, mi amada familia. El título de este salmo es simplemente un salmo de David, ¿sí? Como lo hemos estado dialogando, ¿sí? Y obviamente es otro clamor a Jehová desde un tiempo de crisis y aflicción debido a los muchos enemigos que tenía David. Se cuenta entre los 7 salmos penitenciales, cánticos de confesión y humildad ante Jehová. El Salmo 143 no parece pertenecer a este grupo tanto como los demás salmos. El Salmo 6, el Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102 y Salmo 130. Pero el 143, versículo 2 exactamente, es una declaración fuerte y clara sobre la injusticia de la humanidad. Algo tremendo. Iniciemos a escudriñar esto tan hermoso de este Tehilim. En el verso 1 y 2 encontramos la súplica a Jehová para que Él escuche. Son injustos, en cambio, pensaba en sí mismo, como en Señor, no se justificará delante de ti ningún ser humano, y ciertamente estoy contado entre ellos. Cuán contrario es este espíritu a la confesión de inocencia en varios salmos, como lo vemos en el Salmo 7, 3, 5. Ambas expresiones son válidas dependiendo del contexto en el que uno se encuentre. La confesión de inocencia es apropiada cuando uno es insultado y perseguido por causa de la justicia, y la confesión de culpa es apropiada cuando se enfrenta a las propias debilidades. Su peligro ha forzado la convicción penitente de su pecado, y por lo tanto primero debe arreglar los asuntos entre él y Jehová por medio del perdón divino. Tremendo. En los versos 3, 4 encontramos la naturaleza de la crisis. ¿Por qué ha perseguido el enemigo mi alma? Dice el versículo. En su amplia y asombrosa vida, David conoció sufrimientos de muchas clases. Aquí habla de la persecución y el sufrimiento de su alma. Quizás también había un aspecto físico o material en su miseria, pero eso no está a la vista. David sufre y clama a Jehová por la miseria del alma. Ha postrado en tierra mi vida, dice el versículo. David pasa a describir su sentido de la misma miseria de su alma. Su vida se sentía postrada en tierra, sentía que vivía en tinieblas, como era el caso de los ya muertos. Sentía que su espíritu se angustiaba dentro de sí mismo, sentía que su corazón estaba desolado. En conjunto, esta es una imagen poderosa de la profunda miseria de un alma. Peor para David, que sentía que esto era agravado sobre él por su enemigo. Esto no se debía a que David fuera de naturaleza melancólica o depresiva. Tal miseria tiene su propio carácter. Esto era algo que le era provocado por su adversario. Esto nos hace pensar en los tiempos en que otros causaron una gran miseria a David, una miseria que seguramente se extendió hasta lo más profundo de su alma. Durante muchos años vivió como un fugitivo del rey Saúl, teniendo que abandonar todo porque un malvado lo perseguía sin motivo. David también experimentó una profunda miseria cuando su hijo Absalón se rebeló y lo destituyó como rey. David sabía lo que era que otra persona le infligiera una gran aflicción en el alma. Habitar en tinieblas, dice el versículo, literalmente en lugares oscuros. Esto puede entenderse por el hecho de que David se refugió en cuevas y guaridas debajo de la tierra. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón.
David habló mucho antes que el más grande hijo de David, pero estas palabras también pudieron estar en la boca de Yeshua, especialmente en su agonía en Getsemaní. En Getsemaní, antes de su traición y crucifixión, Yeshua dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, como lo encontramos en Mateo 26:38. Tales palabras podrían haber sido usadas por nuestro amado Rey y Melech, Yeshua HaMashiach. En esto, la cabeza es como los miembros y los miembros son como la cabeza. Santo. En el verso 5 y 6 encontramos las obras del alma. En esta temporada oscura de su alma, David considera los días de antaño, cuando las cosas no estaban tan mal. Probablemente pensaba en los primeros días de inocencia y frescura en su vida y en su vida con Jehová. Probablemente había emociones encontradas dentro de David al recordar los días antiguos. Si pensaba en el gozo, la sencillez y la bondad de cómo Dios lo encontró y lo bendijo como un pastor anónimo, algo que fue incluso muy despreciado. Le traería una caída y una cálida sonrisa a la cara. Sin embargo, también le causaría un poco de dolor considerar lo lejos que parecía todo eso en su actual miseria del alma. Hay momentos en los que es bueno para nosotros recordar los días antiguos. Podemos recordar los buenos y dulces momentos de nuestra vida temprana con Jehová, recordando ese primer amor con Yeshua. Y eso nos bendice. También podemos recordar los días antiguos antes de nuestro propio tiempo, pensando en las grandes cosas que Jehová ha hecho entre su pueblo, así como lo hacemos en esas participaciones de Parashat, en donde nos unimos al Verbo y imaginativamente viajamos a Jerusalén, viajamos a Israel, viajamos a todos esos lugares, incluso al mismo Olam, de acuerdo a lo que estemos leyendo, expresando y estudiando. ¡Qué bendición! Santo es el Rey de Israel. Ese pasado es importante. Es importante también saber que incluso si recordar los días antiguos nos llena de cierta tristeza, al pensar en los distantes que pueden parecer esos días mejores, podemos usar esos recuerdos para restaurar nuestra esperanza. ¿Sí? Recordar sin dolor. Recordar es vivir dos veces. Pero cuando recuerdas con dolor, ahí hay algo que trabajar. En la tierra de tu corazón. ¿Qué semillas dejaste? ¿Semillas de mal? ¿Semillas de falta de perdón? Es una introspección que podríamos hacernos todos, teniendo en cuenta de que no hay ni un justo. Somos justificados en Yeshua, afortunadamente, y gloria al Eterno. Pero sí es importante hacer esa tekun nefesh, esa corrección de nuestra alma. Cuando no veamos nada nuevo que pueda alegrarnos, pensemos en las cosas viejas. Una vez tuvimos días felices, días de liberación, de gozo y acción, de gracias. ¿Por qué no otra vez recordarlo? Santo, meditaba en todas tus obras, dice David. Reflexionaba en las obras de tus manos. La consideración de David de los días antiguos no era solamente un anhelo nostálgico por el pasado, era un recuerdo de las grandes obras. David no recordaba su pasado tanto como recordaba las obras pasadas de Jehová. Para David, lo que hacía que el pasado fuera digno de ser recordado era la obra de nuestro precioso Jehová. Él pensaba cuidadosamente en lo que Jehová había hecho, meditaba y reflexionaba. Son palabras que hablan de un pensamiento profundo. Extendí mis manos a ti, dice David. Pensar profundamente en lo que Jehová hizo con sus manos, hizo que David respondiera con sus manos, extendiéndolas ante Jehová en oración y alabanza. David alabó a Jehová por lo que había hecho en los días antiguos y oró para que Dios, Jehová de los ejércitos, pueda acercarse a él ahora. Esta postura de oración y alabanza fue una esperanza genuina para David en medio de la miseria de su alma. Extiendo mis manos hacia ti como si tuviera la esperanza de que me tomes de la mano y me atraigas hacia ti. Fue prácticamente ese sentimiento y esa decisión con que él habló a nuestro amado Jehová. Perdón. Mi alma a ti
como la tierra sedienta, dice David. Afortunadamente, el dolor en el alma de David no lo dejó alejarse de Jehová. Condujo a David a Jehová en oración, alabanza y profundo anhelo. Su alma perseguida, como lo vemos en el versículo 13, buscó a Jehová con la intensidad de la sed. Mientras recitamos este versículo, no olvidemos a aquel cuyas manos a menudo se extendieron en oración por su pueblo y cuya alma estaba sedienta de nuestra salvación, incluso entonces cuando sintió la extrema sed corporal en el madero, nuestro precioso Yeshua. Recuerden, versículo 3 de este Tehilim santo. Algo muy importante que encontramos en este Tehilim, mis amados Ajim Bejayot, y es la petición hecha de nuevo. O sea, volver a hacer una petición. Ahí lo encontramos sobre el verso 7, la necesidad de una respuesta rápida. Respóndeme pronto, dice David. David se sentía que su espíritu decaído no podía durar mucho sin la respuesta e intervención de Jehová. Muchos santos, o muchos justificados por Yeshua, o muchos discípulos, o muchos Ben Elohim Hai, ¿sí? O muchos creyentes, como lo puedan ustedes relacionar. Hablamos de la Kehilá como tal, ¿sí? Ellos son santos, santificados somos en Yeshua. Amén. Entonces muchos de ellos se han sentido como David, muchos de nosotros nos hemos sentido como David, sintiendo la urgencia de escuchar la respuesta de Jehová. La experiencia le había enseñado a David que Jehová siempre hacía las cosas en el momento oportuno, pero la crisis actual le hacía clamar: respóndeme pronto, oh Jehová. No escondas de mí tu rostro. David sabía lo que era disfrutar del sentido del favor y la bendición de Jehová. Sentir que Jehová podría esconder su rostro llevaba a David a la desesperación, por lo que suplica ver la luz del rostro de Jehová. Mucho después, el apóstol Pablo escribió: si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como lo vemos en Romanos 8:31. Asimismo, podría haber pensado el pueblo de Israel atacando a Amalek. ¿Sí? Se llenaron de esa emuná, obviamente impuesta por las autoridades y líderes de ese tiempo, que eran Moshe, Ur y Josué. ¿Sí? Entonces, algo pues hermoso, ¿no? Bien. Lamentablemente, las palabras de David no se conectan con la experiencia diaria de muchos que se consideran seguidores de Jehová, seguidores de Yeshua. El hombre espiritualmente insensible se preocupa poco por el favor y la bendición de Jehová. Vive solo ocasionalmente consciente de una ruptura en la comunión con Jehová. David no era ese tipo de hombre. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, dice David. David consideraba que este era el peor destino imaginable, dejar la tierra de los vivos e ir a la sepultura. Sentía que no podría continuar sin un sentimiento continuo del favor y la bendición de Jehová. Ahí en el verso 8 de este Tejilín encontramos la necesidad de una guía amorosa. David necesitaba escuchar una buena palabra de Jehová y pidió que se le hiciera oír. Quizás David se preguntaba si Jehová estaba hablando, en alguna manera no escuchaba, en alguna manera no podía escucharlo. Así que oró: hazme oír. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jehová que por medio de Josué nos haga oír? Y recordemos también el Shema, ¿sí? El Shema de Israel dice: escucha, Israel. Es algo tremendo. Esta es una buena oración para que todos hagan. El que hizo el oído nos hará oír. El que es el amor mismo tendrá la bondad de traer su misericordia en nuestra mente. Por la mañana tu misericordia, dice David. David necesitaba escuchar algo de la gran compasión de Jehová, su misericordia, su gesed, que es como se dice misericordia en hebreo. Necesitaba escuchar esto temprano en el día, en la mañana, para que tuviéramos la seguridad y supiéramos cómo caminar durante el día. La antigua palabra hebrea, aquí traducida como misericordia, es gesed. Durante siglos se tradujo con palabras como misericordia, bondad, amor. En 1927, un erudito llamado Nelson Gulick
entre otros, argumentó que la idea real detrás de Gesed era lealtad de pacto y no tanto amor o misericordia. Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo y no hay una buena razón para cambiar la comprensión que se ha tenido de Gesed desde hace mucho tiempo y tomarla como una palabra que enfatiza principalmente lealtad de pacto. Es algo tremendo. Gesed, misericordia, es una de las palabras más dulces de nuestro idioma. La bondad tiene mucho en sí que es muy preciado, pero la misericordia es doblemente valiosa, es la crema de la bondad. Él está comenzando a mirar hacia adelante y buscar la dirección. La frase por la mañana ya es muestra de ello, al admitir que la noche no es interminable. David confiesa que él no sabía el camino y que necesitaba que Jehová le hiciera saber el camino. No solo necesitaba el amor de Jehová, también necesitaba la guía de Jehová. Hazme saber el camino por donde ande. Es una oración maravillosa para ser orada por todos nosotros. Porque en ti he confiado, porque a ti he elevado mi alma. David apela a Jehová sobre la base de su confianza y entrega a Jehová Dios todo. Era como si David orara: Señor, realmente dependo de ti, por favor, no me defraudes, háblame y guíame. Si el alma no se levanta por sí misma, debemos levantarla y elevarla a Jehová. Ahí en el verso 9, mis amados Ajim Bejayón, encontramos la necesidad de ser librado del hombre impío. Es algo tremendo. Esta era una hermosa declaración de fe. David no tomaría refugio en los placeres pecaminosos, en las distracciones del entretenimiento, en el pensamiento positivo, en la autosuficiencia, en la amargura o en la venganza. David estaba decidido a tomar refugio en el Señor su Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Rey y Dios. La bienaventuranza de la confianza contrita es que se acurruca más cerca de Jehová. Cuando más indigno se siente, el niño esconde su rostro en el pecho de la madre cuando ha obrado mal. Esa fue la actitud de David para con Jehová. Qué cosa tan linda. Ahí en el verso 10 encontramos la necesidad de hacer la buena voluntad de Jehová. Bendito Rey de Israel. En toda su confianza en Jehová, sabía que Jehová no le obedecería. Más bien, el Dios amoroso le enseñaría a David a hacer su voluntad. Él guiaría a David a la tierra de rectitud. El salmista no dice: Señor, ayúdame a hablar de tu voluntad, aunque es algo muy apropiado hablar de ello, y es algo muy provechoso para escuchar, pero aún así, hacer es mejor que hablar. Recordemos que debemos ser hacedores de la bendita palabra. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Debemos pasar a hacer la acción. Por eso se ha venido hablando sobre el tema en las participaciones mías, sobre la oración. Ora más acción igual oración. Tremendo. Bien. Santo. Hacer la voluntad de Jehová reflexiva, inmediata, alegre y constante, universal, espiritual e intensamente, es la invitación. Tu buen espíritu conecta esta obra, precioso Jehová, esta obra de enseñanza de Jehová con la presencia de su Ruaj, con la presencia de su espíritu. Además, el Señor nuestro Dios Jehová tiene una manera de enseñarnos por su propio espíritu. El Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, habla en susurros secretos a quienes pueden escucharlo. No todos los creyentes, no todos los Ben Elohim Hai, no todos los discípulos tienen las visitaciones del Ruaj HaKodesh de esa forma, del Espíritu de Dios, en moniciones personales. Pero hay creyentes que escuchan una voz detrás de ellos que dice: este es el camino, andad por él. Jehová nos guía con su ojo, así como por su palabra. Aleluya. Era apropiado que David esperara que Jehová le enseñara, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le enseñara al siervo dispuesto a hacer su voluntad, una demostración de la bondad del Espíritu de Jehová. Deberíamos saber lo que sabía David.
que su espíritu es bueno. Deberíamos saberlo incluso más que David, a la luz del derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es parte de ese nuevo pacto. Un creyente no tiene ninguna razón para dejar de ceder a la presencia y al poder del Ruach HaKodesh. Es algo tremendo. Bendito Rey de Israel, aleluya. El buen espíritu es Jehová, porque nadie es bueno sino Jehová. Entonces, si haces actos buenos, el espíritu de Jehová está en ti. Si haces actos buenos, Él ha sembrado sus semillas de amor eternas en tu corazón, en nuestro corazón. Qué cosa más hermosa. En el verso 11 y 12 encontramos la necesidad del avivamiento y el rescate. Oh Jehová, me vivificarás. David ora por avivamiento, por una renovación de vida y vitalidad. Sin embargo, él ora esto, no por su propio beneficio o reputación, sino por el nombre de Jehová, por el amor al nombre y la reputación de nuestro Dios y Señor. Un interés genuino por el nombre de Jehová es un aspecto necesario del verdadero avivamiento, y no por el nombre o el avance de ningún hombre o mujer de Dios. Muchas oraciones de avivamiento son en realidad egoístas, orando, por ejemplo, Señor, permíteme ser conocido por una gran obra de avivamiento. Ahí hay vanagloria de por medio. Entre más menguemos, entre más incógnitos estemos, mejor, porque se exalta al Señor. No hay ningún afán de ser vistos. Santo, David sabía que su rescate traería gloria a Jehová, por lo que podía orar por liberación sobre esa base. Podría pedirle a Jehová que destruyera a todos los adversarios de su alma, dejando a Jehová la venganza contra los que perseguían su alma. Yo puedo meterla, pero solo tú puedes sacarla, decía David prácticamente. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, porque yo soy tu siervo. David apela a Jehová sobre la base de su nombre, su justicia y su misericordia, pero también sobre la base de su relación con Jehová como su siervo. David entendía que el siervo tiene obligaciones para con el amo, sin embargo, el amo también tiene obligaciones para con el siervo. Porque Jehová está comprometido con su siervo tan ciertamente como su siervo está comprometido con él. ¡Aleluya! David le pide a Jehová que se ocupe de sus enemigos, pero antes de eso le pide a Jehová que se ocupe de él. Sabía que su propio caminar sin inspiración o sin dirección con Jehová era un peligro mayor que cualquier enemigo. ¡Qué tremendo! Bien, mi amada familia, este ha sido mi compartir, obviamente algo extenso, pero muy hermoso poder contemplar este tipo de situaciones, sabiendo de que pues esa tierra es nuestro corazón, la semilla es la palabra del Eterno, y que siempre seremos dados a ser hacedores de su palabra, a buscar el oportuno socorro por medio del Ruach HaKodesh y la luz eterna de Yehoshua HaMashiach. Amados, Leit Raot y Shabbat Shalom, amada familia.